Reciban todas un respetuoso saludo. Me llamo Alexandra Molino y a continuación leeré una ponencia titulada Investigar para la transformación educativa, retos y desafíos, caso Venezuela. Ahora bien, por razones de tiempo, no leeré la ponencia toda, porque es bastante larga, pero prometo colgarla, adjuntarla en PDF, a fin de promover con mucha modestia de mi parte el debate. Por lo tanto, simplemente en primera instancia describiré los puntos que la estructuran. A posteriori pasaré, digamos, de alguna manera a relatarles, pero sí entre relatar y leer lo que es la introducción y el punto 5 y sus dos subpuntos, porque este último punto 5, como les dije, de alguna manera recoge lo medular de la exposición per se. Entonces, con el permiso de todas y todas, procedo. Investigar para la transformación educativa, retos y desafíos, caso Venezuela, lo integran los siguientes puntos y subpuntos. 1. La introducción. 2. La epistemología empirista y la teoría estructural funcionalista. 3. La epistemología empirista y la teoría de los sistemas sin sujetos, soportes de la cultura de las corporaciones financieras estadounidenses. 3.1. La transnacionalización global del capital. 4. Mercado, competencia e individuo en el proceso de institucionalización de la educación. 5. Hacia una revolución teórico-epistemológica y político-ideológica. 5.1. Hacia una educación popular y militante. 5.2. Hacia una revolución político-institucional. Entonces, bien, procedo a leer, comentar la introducción. Investigar para la transformación social implica, en primer término, conocer las concepciones epistemológicas y los enfoques teóricos que han legitimado los temas y problemas socioculturales, educativos, políticos y económicos difundidos por los centros de investigaciones metropolitanos. Por consiguiente, a objeto de lograr el desarrollo de las ciencias sociales, humanas y naturales, con fines ético-políticos y culturales que redunden en beneficio de la liberación nacional, continental y mundial, es de sumo indispensable descubrir los dispositivos epistemoteóricos que impiden el paso de la conciencia en sí en conciencia para sí liberadora. En el campo de la educación, las matrices epistemológicas, las teorías y los enfoques ideológicos dominantes han ofuscado la mirada política de los docentes al minimizar sus potencialidades como intelectuales orgánicos, capaces de transformar cualitativamente su entorno. El empirismo ingenuo, el empirismo basado en un verificacionismo burdo y el idealismo han sustentado las teorías funcionalistas, estructural funcionalistas y sistémicas sin sujetos en el marco de las reflexiones pedagógicas. Así que la revolución pedagógica educativa es ante todo de fundamentación, es decir, la descolonización del pensamiento pasa primero necesariamente por la comprensión ontológica
y por lo tanto epistemológica en términos de ruptura con el status quo. Aquí quiero detenerme simplemente un momento. Estoy altamente preocupado porque muchos colegas con prácticas revolucionarias, transformadoras, importantísimas, han develado con mucha inteligencia la dimensión ontológica del status quo propiamente de, digamos, las condiciones político-ideológicas y sociales materializadas en prácticas por la racionalidad dominante, hegemónica, capitalista, desde posguerra, desde la era de posguerra, fortaylorista, hasta la actualidad, donde domina una racionalidad toyotista, flexible y financiera, sin rostro humano. Ahora bien, pero no explosionan y menos implosionan la dimensión epistemológica. Siguen hablando de epistemología, pero haciendo énfasis en el nivel ideológico político, pero no demuestran y no muestran, no revelan, no desvelan, no descubren la racionalidad epistémica que sigue siendo hegemónica, dominante, capitalista, que lo sostienen. No hablan del empirismo, y menos aún hablan del empirismo ingenuo que nos arropa a casi todos. Al investir a la ciencia, sin desmontar el empirismo, y menos aún el empirismo ingenuo, seguimos reproduciendo normas y valores dominantes. Y otra cosa aún más grave, están confundiendo empirismo, lo que se denomina en epistemología continuismo materialismo, con el discontinuismo materialista, es decir, con el marxismo. Entonces atacan sin misericordia, sin piedad alguna, el marxismo, de esa postura ideológica, tal como nos los vendió la CIA, tal como nos los vendió el bloque de la OTAN y sus instituciones ideológicas, es decir, que son académicas, pero sin diferenciar la epistemología empirista, continuista materialista, de la discontinuista materialista. Ese debate hay que darlo, porque si se quiere deslastrar, si se quieren deslastrar del marxismo, digo yo en términos críticos, vamos a suponer que ese es el objetivo, porque no atacan su fundamentación epistemológica, ni siquiera atacan la filosófica, es decir, denominado materialismo dialéctico. Pero obviemos lo filosófico, vámonos simplemente a lo epistemológico. No hacen una reflexión al respecto. Entonces yo estoy muy preocupada porque se le está haciendo el juego a las corporaciones financieras, a la ultraderecha internacional, interesada en relativizarlo todo. Hasta el Estado Nacional pretenden relativizarlo. Entonces me gustaría si se pudiese emprender el debate al respecto. Para no seguir, digamos, alargándome en esto, paso al punto 5, en vista de que por razones técnicas es preferible que cierre esta ponencia. Prometo adjuntarla si alguien tiene a bien perder un poco el tiempo al leerla, y lo digo con modestia, con sincera humildad, sin falsas posturas. 5. Hacia una revolución teórico-epistemológica y político-ideológica. 5.1. Hacia una educación popular y militante. Aquí estoy fundamentándome en las reflexiones de Luis Antonio Vigoto. 1. El maestro, el pedagogo,
debe considerar el marco internacional en el cual se desarrollan las concepciones sobre la educación. 2. Debe estudiar las características espaciotemporales de América Latina y el Caribe en el momento desde que surgen y se desarrollan estas teorías y metódicas explicativas de lo educacional. A su vez, debe reflexionar la historia intelectual, es decir, tiene que hacer un esfuerzo de carácter teórico, epistemológico y luego ideológico, luego a posteriori. No podemos hacer una reflexión, un estudio del ontólogo desvinculado de lo epistemológico. Y a su vez, como decía el doctor, el profesor, nuestro querido maestro Bigot, promover una educación cultural es muy importante. Es muy importante el diálogo de saberes, pero para emprender el diálogo de saberes hay que conocer bien a fondo el saber de la ciencia, bien sea el continuista materialista o el excontinuista materialista. No trata de torpedear de los saberes, desde las racionalidades que están fuera de la ciencia, pero que son válidas, atacar a estas, es decir, a la propia mente científica, sin conocer la propia mente científica, valga la redundancia, y lo digo y lo hice profeso. Y en suma, con la finalidad única de transformar la conciencia del educador, tal como lo decía el maestro, neocolonizado, en un educador emancipado para la liberación nacional, continental, latinoamericana y mundial. 5.2. Hacer una revolución político-institucional. En relación con lo arriba expuesto, es necesario llevar adelante una revolución teórico-epistemológica y político-institucional en consecuencia, que considere los siguientes aspectos para el debate. 1. Embestir la epistemología empirista, ya que legitima el individualismo y las relaciones instrumentales entre los actores sociales. De igual manera, el relativismo, porque promueve las relaciones sociales subjetivas sin sustento histórico y menos aún de clases. 2. Superar teorías educativas sistémicas clásicas, el estructural funcionalismo y actuales, los sistemas sin sujetos, que todavía sostienen con hilos invisibles los programas educativos venezolanos desde los años 60 del siglo XX hasta hoy. 3. Refutar el currículum por competencias o racionalidades semejantes, porque promueven tanto el individualismo como el empirismo ingenuo en su vertiente posmoderna, subjetiva y ahistórica. Por último, institucionalizar las concepciones pedagógicas de aquellos educadores venezolanos cuyos aportes han puesto al descubierto las relaciones de poder instaurados por la burguesía criolla y transnacional. En la misma ponencia hablo de la cultura transnacional o transnacionales estadounidenses y occidentales, y a su vez hablo de la cultura impuesta por las corporaciones financieras. Por ende, consideramos que los aportes para replantearnos el estado docente de, repito, Luis Antonio Bigot, María Gilda Castellano, Belén San Juan, Mario Molins, Ramón Tobar, Omar Hurtado Rayuxen, Miguel Acosta Saine, Luis Bermúdez Romero, Domingo Felipe Mazazabala, Rodolfo Quintero, Salvador de la Plaza y otros maestros y maestras en pro de la descolonización del educador venezolano. Sé que he mencionado a algunos economistas y antropólogos, como en el caso de Rodolfo Quintero, que no lo mencioné, está Rodolfo Quintero, Miguel Acosta Saine. No necesariamente tienen que ser educadores profesionales.
ellos también en su propuesta teórico-epistemológica intentan replantear una pedagogía, una nueva pedagogía, especialmente en la obra, se vislumbra en la obra de Miguel Acosta Saine. Igualmente la de Mazzabala. El maestro siempre estuvo preocupado por su quehacer pedagógico en las universidades nuestras venezolanas, pero también cuando escribía intentaba que su crítica teórica, epistémica, impactara otras dimensiones de lo real concreto, que es histórico y teórico, entre ellos la pedagogía y la educación como institución. Pues bien, muchísimas gracias por la gentil atención de todas y todos. Muchas gracias. Con permiso. Buenos días, tengan todos y todas. Saludos fraternos, encantada de estar aquí compartiendo con ustedes y por demás agradecida en este evento Claxo Venezuela, crisis por y post pandemia, las transformaciones de nuestras sociedades y las desigualdades preexistentes, diría yo, existentes y a futuro, por lo cual debemos de aunar esfuerzos y desarrollar políticas que vayan a enfrentar las grandes desigualdades que se ven por venir. La ponencia que voy a presentar tiene por título Pensamiento Nuestroamericano y su contribución con la soberanía educativa. En estos momentos necesitamos resignificar la educación, las subjetividades, el Estado y la relación entre nuestros países. El propósito de este trabajo es recrear categorías desde el pensamiento nuestroamericano para contribuir con esa soberanía educativa que hoy está amenazada. El contexto actual que estamos viviendo lo voy a resumir en tres aspectos fundamentales. En este momento estamos viviendo la amenaza de tres vectores, al menos aquí en nuestro país, en Venezuela. La amenaza del COVID, que es una amenaza mundial, que por primera vez se ha presentado una situación que se vive en todos nuestros países. Evidentemente que no se vive en las mismas condiciones ni afecta a todos por igual. Esa amenaza del COVID que además nos hace replantearnos ese sujeto ontológico, esa situación del ser, hacia dónde voy, hacia dónde vamos, cómo somos, quiénes somos, ese replanteamiento que hoy es necesario. Y por otra parte tenemos la amenaza, en nuestro caso, del asedio de los centros imperiales y en particular de los Estados Unidos, que nos mantiene en un constante bloqueo, que nos impide poder satisfacer de manera inmediata y a mediano y a largo plazo nuestras necesidades fundamentales de educación, salud y trabajo. Sin embargo, la salud y la educación en nuestro país no ha estado fuera de juego en virtud de esta amenaza, sino que ha habido políticas del Estado y del gobierno venezolano para mantener la continuidad educativa y además para garantizar la salud y evitar la propagación del virus. La otra amenaza, que es una amenaza muy importante, es la amenaza del capitalismo global. Un capitalismo que se está reseteando y que, como todos sabemos, busca mantener en esa reconfiguración su dominio imperial y además continuar con su desarrollo. Esto significa que hay un replanteamiento
de este capitalismo global en torno a la educación, que también nos impacta a nosotros. En este replanteamiento, a este capitalismo ya no le sirve la escuela y la universidad de la modernidad, la escuela tradicional. No le sirve, pero tampoco nos ha servido a nosotros esa escuela capitalista, esa escuela de la modernidad, esa escuela de la fragmentación, de la disciplinariedad. Y entonces es el momento en que nosotros demos un vuelco educativo, pero ese vuelco educativo no puede estar subordinado a los intereses imperiales. Y esa situación la tenemos hoy, y voy a nombrar dos grandes ejemplos que podrían traer esas consecuencias. Los dos grandes ejemplos son el problema de las grandes plataformas que a través de una difusión masiva ponen a circular no solo conocimiento, sino ideologías, filosofías, etc. También, además, es importante decir que ese impacto de las grandes plataformas tiene sus efectos en las megatendencias, en unas megatendencias que se imponen y en la mayoría de los casos colocando teorías no pertinentes con nuestras realidades y colocándolas en el terreno nuestro, colocándonos en una situación de subordinación. Ante estas amenazas, hoy es importante retomar, reinventar la educación, resignificar la educación. Y este proceso de resignificación, a mi juicio, exige un entramado teórico nuestro que nos permita visibilizar nuevos horizontes a la luz de la construcción de una sociedad de justicia, igualdad y paz. Y esos nuevos horizontes tienen un tronco que es el pensamiento nuestro americano, un pensamiento que nació en situaciones de emergencia revolucionaria, un pensamiento anticolonialista, anticapitalista y antiimperialista, con base a una episteme crítica, y que a lo largo del tiempo podemos ver que hay un hilo conductor de ese pensamiento, un pensamiento que además se tiene en su contrapartida en la lucha contra la modernidad colonial, el eurocentrismo y también ahora la influencia norteamericana. En este sentido, yo he querido traer unas categorías que, si se quiere, han estado en el panorama educativo nuestro, han estado de manera dispersa, fragmentadas, no como una unidad. Y aparte de eso, ahorita tenemos una presencia neoliberal en todos nuestros países que está buscando tener una avanzada, sin negar que además tenemos una emergencia de nuestros pueblos originarios y de nuestros pueblos en general, como ha sido el ejemplo de la reconquista del poder en Bolivia y del no apruebo chileno, que le dice no a la oligarquía, no a la constitución de Pinochet. Y que ahora, en una situación bien compleja, tendremos que ver cómo se van desarrollando estos procesos. Así como en nuestro país tenemos otros retos en relación a la Asamblea Nacional, que se va por su reconquista en el mes de diciembre. Tomando en cuenta todos estos elementos, y además es importante decir que en nuestros planes y programas de estudio, dada toda esta digamos, dominación neocolonial, muchas veces se invisibiliza el pensamiento nuestro americano. Y en el caso de que se visibilice, se hace de una manera fragmentada y muchas veces pierde hasta su propio sentido. De ahí que creo que sí hay que armar un entramado teórico que nos oriente en relación a hacia dónde vamos en ese horizonte educativo. En ese entramado ubico en primer lugar una categoría que nos viene de los pueblos originarios
y que es la categoría del buen vivir, asumida en la Constitución de la República Plurinacional de Bolivia y también en la Constitución de la República del Ecuador, y también asumida en el Plan de la Patria. Esto es todo un planteamiento civilizatorio que se enfrenta al extractivismo, que es una herencia colonial y luego imperial de nuestros países en su economía. El planteamiento de la biodiversidad, el respeto y la profundización en la biodiversidad, el estar en comunidad, la convivencia y la diversidad en la unidad, el respeto a las culturas. Este planteamiento diría yo que es el central. De ahí se desprenden otros planteamientos, como es el planteamiento de la educación popular, que es un planteamiento político que se plantea la formación de republicanos para las repúblicas nuevas que están naciendo, y que es un planteamiento que estaba ahora, tiene su resonancia hoy. Es el planteamiento desarrollado por Simón Rodríguez y que hoy late y más fuertemente en nuestras sociedades. Y es un planteamiento político, es una visión de la educación desde un punto de vista político. Y se plantea aquí una triada, la triada economía, producción y territorio. Seguidamente a esto podríamos ubicar el planteamiento de José Martí, un planteamiento antiimperialista, y la unidad nuestra americana, ese planteamiento de nuestra América, para pasar por José Carlos Mariátegui, que es el planteamiento de la visión de los sectores subordinados y de los indígenas, y la consideración de la inclusión de todo lo que él llama la metafísica, que es toda esa parte espiritual que tenemos los seres humanos y que hay que incorporar en los procesos educativos. Pasando por Mariátegui, llegaríamos más recientemente a la educación liberadora de Paulo Freire, el planteamiento del diálogo, además del planteamiento de Mario Kaplun, que ahorita es más vigente por su visión de educomunicación, donde él nos dice, no es tanto la importancia de las tecnologías, sino de la pedagogía que está detrás de las tecnologías. Y luego todos estos pensadores decoloniales que están asumiendo toda esta corriente en Venezuela y en nuestra América. Como ya el tiempo lo tengo bastante corto, quiero hacer unas propuestas. En primer lugar, es necesario la propuesta de una arquitectura jurídica que nos permita asumir la soberanía educativa, pero esa arquitectura jurídica que incluye la educación a distancia, yo creo que no, la propuesta es no asumirla como un país individual, sino asumirla desde el punto de vista nuestro americano, que nos permita tener vasos comunicantes para fortalecer la educación en nuestros países. La necesidad de una narrativa propia y de una apropiación de los medios, del discurso y del conocimiento que circula por las redes. Y para eso necesitamos un centro de producción de contenido. Igualmente que en el planteamiento anterior, el centro de producción de contenidos tiene que ser nuestro, americano. Y la necesidad de la conectividad y el desarrollo de plataformas y aplicaciones propias, que también lo planteo en una instancia nuestra americana. Ya eso sobrepasa las capacidades de nuestros países. Creo que es bien importante que además en los estados y en particular el gobierno venezolano invierta fuertemente en todo lo que se refiere a conectividad para garantizar el derecho a la inclusión digital de todos los ciudadanos y ciudadanas, que es un derecho por el cual tenemos que luchar y hacerlo cristalizar en todos nuestros instrumentos jurídicos. Para terminar, quiero decir que también el derecho a soñar. Eso es un derecho que tenemos que recuperar los educadores y las educadoras en medio de esta pandemia que nos ha azotado a todos. Gracias por estar aquí. Reciba un cordial saludo. Por acá les habla la profesora Dubravka Torkati. Estoy, infinitamente agradecida por la invitación que se me realiza a participar en la 5ª conferencia de Redes Centro Claxo Venezuela. El día de hoy le estaremos hablando de los sustentos teóricos y principios de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio acá en Venezuela hacia la transformación educativa robinsoniana.
Cuando pensamos y reflexionamos desde Samuel Robinson, y considerando que nuestra UNED lleva su nombre, nos encontramos con el tremendo compromiso de preguntarnos, y estas preguntas deben ser recurrentes, porque en cada momento de nuestra práctica docente debemos recordar al maestro y preguntarnos desde el maestro. Estas preguntas serían: ¿cuáles son los retos que le plantea Robinson a nuestra universidad? ¿Cómo debemos abordarlo para estar a la altura de ellos? ¿Qué implicaría articularnos con las bases conceptuales de este desafío? Es un desafío histórico interesante, tremendo desafío, que implicaría, entre otros aspectos, poner enfrente de nuestra mirada lo que plantea el Che Guevara, que muchas veces lo decimos por allí, pero no lo hacemos verbo, no lo hacemos parte de nuestra vida. Él plantea, y lo recuerdo acá, que la universidad se pinte de negro, se pinte de mulato, no solo entre los alumnos, sino también entre los profesores, que se pinte de obrero y de campesino, que se pinte de pueblo, porque la universidad no es patrimonio de nadie y pertenece al pueblo. Bueno, como vemos acá, este diálogo vivo con estos maestros filósofos del pueblo y de la vida nuestroamericano nos trae ante nosotros y aparece resucitado nuestro pensador nuestroamericano, que repetiría a nuestros oídos y con una sonrisa que le caracterizaba. Es nuestro maestro Luis Vigo, y él diría, bueno, para concretar esto, el instrumento lo encontramos en la investigación militante y en los principios de la sistematización, donde se haga la construcción histórica, colectiva y plural del conocimiento, la aplicación en colectivo de las acciones concretas para la solución de las necesidades prácticas, reales y sentidas. Recuerdo muy bien estas palabras del profesor Luis Vigo en la Universidad Bolivariana. Él hablaba en todo momento que estaba hablando, estaba educando, y él hablaba mucho de estas necesidades reales y sentidas, y toda una teorización que es interesante estudiarla. Bueno, bueno recordarlo siempre. A partir de estos elementos que son clarificadores, que nos marcan, nos dan luz en el camino, es pertinente afirmar que el proceso de organización unido a la formación por parte de los integrantes de las comunidades universitarias permitirá caracterizar los rasgos, los componentes, los espacios de influencia territorial y en estos casos de la región en su conjunto. Acá sigue hablando Luis Vigot, nos sigue hablando y nos sigue sonando por allí. Continúa. El conocer una comunidad se corresponde con la comprensión del hombre y de la mujer en su mundo de necesidades. Igual corresponde con el espacio territorial. Estamos hablando acá de la territorialización. Entonces, para acá en este diálogo, que lo veo importante hacerlo, para desde estos planteamientos, hablar de la postura epistemológica y filosófica de nuestra universidad, quiero traer a Mao Zedong cuando se preguntaba lo siguiente: ¿se quiere tener el apoyo de las masas? ¿Se quiere que éstas se dediquen toda su energía a la guerra? Entonces hay que vivir con ellas, despertar su entusiasmo, resolver con ellas todas las situaciones que surjan en la cotidianidad. De esta manera entenderán y considerarán a la revolución como su gran bandera. No estarían afuera, estaríamos luchando con ellas y desde ellas. Esto lo plantea Mao Zedong. Continuaríamos entonces acá. Esto yo creo que podría tomarse para una obra de teatro de diálogo entre los maestros, ¿no? Acá aparecería Simón Rodríguez desde América Latina y alzaría su voz y diría de forma contundente: sin educación popular no habrá verdadera sociedad. Y esto significa, entre muchas cosas, que cada espacio posee una potencia intrínseca que emana de su voluntad y que tiende a agregar voluntades por empatías de intereses, necesidades y potencialidades. Estamos hablando de una forma de autogobierno donde el poder no emana de un centro lejano, sino que constituye su centro inmediato,
reforzando su propio poder en la agregación confederativa. Estamos hablando acá del poder local, engrandeciéndose, que se engrandece con el poder global. El poder global a la vez garantiza el poder del poder local que se garantizase a sí mismo, pues. Esta doctrina, estos planteamientos están vigentes en la revolución bolivariana, de un poder y un Estado comunal. Y esto sería una actualización planteado desde acá de todos estos conceptos que estamos hablando. En este diálogo no podríamos dejar por fuera, además, al maestro Ramón Tobar, que nos diría en este contexto de la siguiente manera: estos elementos abarcarían un objeto que sintetiza 3 direcciones indispensables: la antropología, la sociología y la historia, que conlleven la fundamentación económica que ha de realizarse y resolverse en el espacio, apoyada en un territorio en donde se produzcan unidades espaciales concretas y en donde los hombres aseguren su permanencia sobre la superficie de la Tierra. Este concepto, este elemento pequeñito que estamos viendo acá, resume todo lo que es el concepto de la geohistoria planteado por el maestro Ramón Tobar. Imagínense ustedes, esto es, bueno, sintetiza la esencia de su pensamiento. Pero entonces, el tremendo reto, ¿cómo hacemos para construir y la universidad realmente sea coherente con estos planteamientos filosóficos y epistemológicos? ¿Cómo construir una universidad que nazca desde las raíces del pueblo? Bueno, para que sea así, debe seguirse transformando a través de un movimiento plural que desde todas las instancias y a través de un proyecto en marcha, en movimiento constante, que implicaría un coloquio permanente y continuo y se estaría dando día a día en la cotidianidad, en cada espacio y cada territorio. Esto sería la manera. Esta universidad ya se está haciendo en cada uno de los territorios, pero es necesario, pertinente, reforzar este planteamiento, que nos convirtamos en un movimiento, un gran movimiento social. Una universidad rodriguiana es una universidad para la producción desde este territorio, ¿no? Para la gente del barrio, para el campesino, para la vida, y que es y debe ser un espacio para la generación de un movimiento social que abra sus instancias para que podamos constituirnos en un verdadero movimiento social descolonizador. Nada más y nada menos, pues. Descolonizar, no tenerlo como un elemento que muchas veces nos hablamos por allí, sino realmente considerando nuestras raíces, nuestra esencia. Recordemos cuando Simón Rodríguez dice la frase: originales han de ser las instituciones. Bueno, y así infinidades de frases que son faros de luz para nuestro andar cotidiano, diario en la docencia. En cada momento debemos recordar la concepción de don Simón Rodríguez sobre la educación como instrumento para construir la libertad de los pueblos. Robinson es un adelantado de la descolonización. En este caso se pretende contribuir desde nuestra universidad con el fortalecimiento del tejido social a partir de la formación plena de un republicano y republicano y la construcción de una sociedad de justicia y equidad social desde una referencia subjetiva y el imaginario simbólico de todos los grupos humanos que conforman la categoría pueblo. Tremendo reto. Entonces, bueno, ir hacia el encuentro de las propuestas de Samuel Robinson es una tarea densa, lo sabemos, pero es impostergable. Este proyecto, para que se haga concreto, demanda que la revolución política, para que tenga asidero, debe ser también económica, cultural, pero sobre todo educativa. Se supone desde la educación desarrollar nuevas prácticas formativas e investigativas que trasciendan el aula de clase y la propia institución en función del carácter experimental de su anclaje territorial. Es válido, ya que estamos hablando de la propuesta de nuestra universidad, cito por acá nuestro documento rector, cuando dice: para esto necesitamos con urgencia revolucionar la educación y la universidad, de tal forma que logremos materializar efectivamente el marco constitucional
a través de unas instituciones y centros educativos inspirados en la conciencia del bien común y de los valores concebidos. Todo dentro de una ética que, por convicción, nos incluye a todos para la construcción con equidad de una sociedad justa y fraternal, amante de la paz, altamente productiva y transformadora, y con ánimo de mantenerse en su tiempo histórico, aferrado con firmeza y continuidad de sus fundamentos, de tal forma que altere y dé paso a un proyecto país que tenga continuidad y se cohesione con el modelo educativo pertinente. En este caso, lo que es universidad, sociedad, territorio. Este párrafo resume lo que es la postura epistemológica y filosófica de nuestra universidad. Esto implica poder enfrentar retos impuestos por las actuales exigencias internacionales en las que el capitalismo imperial impone su infame dominación, su hegemonía a sangre y fuego. Es entonces indispensable en esta coyuntura histórica de nuestro país fortalecer la educación como uno de los elementos cruciales para vencer el hegemón. Desde la trinchera que nos corresponde, pues, la acción investigativa debe servirnos para apoyar y fortalecer el proyecto nacional, contribuir a transformar la realidad y resolver algunos problemas que agobian a nuestra sociedad. Debemos entonces crear y recrear los mecanismos para confrontar la dominación, para lograr y defender la soberanía en nuestros propios contextos educativos, los cuales ameritan miradas y abordajes diferentes para realizar las transformaciones profundas que requerimos. Debemos avanzar entonces con vigor en el proceso de descolonización que se ha estado imponiendo sobre nuestras sociedades en 1492. Y esto, bueno, se puede lograr es innovando en las nuevas relaciones del poder con el pueblo, conciencia, definiendo la educación como fuente del verdadero poder popular. Todo esto que estamos planteando desde el principio de esta conversa es lo que seguiremos insistiendo, se está construyendo, se está haciendo, pero debemos fortalecerlo. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a todos y todas. Nuestros saludos y afectos. Por acá, Luis Peñalver Bermúdez, del Centro de Estudios Avanzados, Centro Internacional Miranda de la República Bolivariana de Venezuela, para conversar sobre algunas ideas relacionadas con los temas centrales en las políticas públicas para la educación universitaria en tiempos de pandemia y pospandemia. 3 asuntos vamos a trabajar. El primero, con la idea básica de lo que viene siendo las políticas públicas hasta el momento. El segundo escenario, para profundizar en lo que viene ocurriendo en relación a la direccionalidad de las políticas públicas en la región y con lo que está ocurriendo en las políticas públicas en este momento. Y un segundo escenario, lo que asomamos para desarrollar, para trabajar, para profundizar durante la época de la pandemia y después de la pandemia. El primer término relacionado con las políticas públicas vincula el efecto clásico de estar relacionada con los principios rectores en el ámbito de la educación, en nuestro caso de la educación universitaria, por supuesto con presencia de varios actores inscritos en el proceso de la educación y de la construcción y la definición de la educación, pero que en términos más recientes el concepto de políticas públicas está vinculado al efecto de la presencia del Estado, del gobierno y de la ciudadanía. Nosotros sabemos que por efectos de tradición el efecto legislativo ha sido muy pesado en el ámbito de las políticas públicas y por supuesto en la vinculación con el gobierno. Sin embargo, la participación ciudadana, la participación de los primeros actores ha estado siempre en diferentes niveles de trabajo y de vinculación con el diseño de esas políticas. Eso es un poco lo que estimamos que puede ir cambiando. En nuestro primer escenario, entonces,
¿Qué es lo que venía ocurriendo antes de la pandemia? ¿Cuál ha sido la direccionalidad de las políticas públicas? Conseguimos algunos temas que son sumamente importantes. No los destacamos todos, sino algunos que han sido como persistentes en las políticas públicas de la región antes de la pandemia. Bueno, que aclaremos eso. Primero, la reorganización de los sistemas universitarios, que a veces se le relaciona con reorganización de cara a los nuevos tiempos, y nosotros sabemos cuándo refiere cara a los nuevos tiempos con qué es lo que está vinculado, tanto como por los efectos del mercado, como por los referentes vinculados a la globalización y a los aspectos económicos del desarrollo de la educación. En segundo lugar, el tema de la evaluación institucional, que viene siendo en algunos escenarios una tendencia hacia el acoplamiento de estándares externos, no nacionales, incluso fuera de nuestra región, y que está anclado y relacionado con categorías como calidad y acreditación en algunos ámbitos, o con inspección, vigilancia y control en otros ámbitos. Pero todos se refieren al marco de la evaluación institucional. Un tercer elemento, la articulación con el resto de los niveles y modalidades, ha sido un problema persistente, recurrente, y como elemento de política pública ha estado presente también en varios de los países de nuestra región, buscando las maneras de articular la universidad con el resto de los niveles y las modalidades de la educación. Un cuarto aspecto referido a la creación y al intercambio de los conocimientos, por supuesto con dos elementos vitales. Primero, con una persistencia de carácter teórica y de carácter epistemológica bien definida, y segundo, con el origen y las fuentes de los conocimientos marcado casi preferentemente por los efectos de la ciencia y lo que se llama el conocimiento científico. Y un último componente referido a la internacionalización, de la educación universitaria, señalada sobre todo a procesos de carácter de formación, de estudios de posgrado, para captación de recursos, que sabemos a veces qué es lo que pasa, ¿no? ¿Y qué está pasando entonces en tiempos de COVID? 4 cosas son fundamentales en estos últimos momentos. El adiestramiento para desarrollar actividades digitales, que no propiamente formación, que es otro elemento. La formación virtual para el personal docente. La priorización de los proyectos relacionados con el desarrollo de la educación a distancia, y no en otros elementos que son también importantísimos para la educación universitaria. Y lo que se ha denominado mitigar la brecha por el acceso desigual a la conectividad y a la tecnología. No debe ser mitigar la brecha, debe ser desaparecer cualquier brecha que exista para el acceso a la conectividad y a la tecnología. Bueno, visto ligeramente los elementos referidos a las políticas públicas, los aspectos de políticas públicas previos a la pandemia y los elementos de políticas públicas en pleno desarrollo de la pandemia, es lícito preguntarse entonces, bueno, ¿cuál sería entonces nuestro durante y después de la pandemia a propósito de las políticas públicas? 7 elementos para presentarlos en esta segunda parte de la conferencia. La primera es volver a insistir en la necesidad de posicionar como política pública la responsabilidad y la vinculación social de la universidad. Primer elemento. El segundo elemento, la necesidad de discutir, de reflexionar sobre el tema de la organización popular y de la solidaridad como elemento de políticas públicas universitarias. La tercera, lograr los efectos necesarios para la participación protagónica y democrática, no solo en la universidad, sino en la sociedad nacional y regional. Cuarto, la búsqueda de la transformación ética y de la transformación política, tanto del estudiantado como del profesorado. En quinto lugar, atender el proceso de formación del docente y justicia salarial
como un elemento importantísimo en este momento. En sexto lugar, el derecho a la educación como un norte fundamental, vital, donde nadie debe quedar en el camino de ningún nivel ni de ninguna modalidad. Por supuesto, en el ámbito universitario también ello es un elemento sumamente importante, porque en algunos escenarios pareciera que el derecho a la educación se pudiera considerar para algún nivel o alguna modalidad y no para el resto de la educación. Yo creo que eso no está, que el debate no es ese. El debate es que el derecho a la educación es un derecho. No necesita ninguna otra consideración, sino que funcione de hecho como un derecho. Y en séptimo lugar, el elemento vital, central, en el que hemos insistido durante mucho tiempo, centrar nuestra educación, la educación universitaria y toda la educación en lo humano del ser humano. ¿Cuál es nuestra consideración sobre este último aspecto? Nosotros hemos estado detallando durante mucho tiempo que la educación ha estado muy pendiente de lo que llamamos las externalidades del ser humano. Su destreza, su conocimiento, sus saberes, su profesionalización, etcétera. Todo lo que él puede hacer. Pero el sentido de su ser, de su existencia y de su vida, pues ha estado poco implicada como política. Pudiera ser importantísimo que en este momento de pandemia, que en estos momentos de confinamiento en la región, pues también tengamos la posibilidad de discutir el tema de lo humano y de lo humano del ser humano como punto vital en las políticas públicas. En conclusión, señoras y señores, para decirlo en compañía de los profesores Padilla y Magaldi Telles, llegado a este punto, nos dicen, se trata de marcar distancia radical respecto de la tendencia de creciente arraigo a supeditar la educación a los designios del mercado, diluyéndose así toda su potencia para reorientarla en el sentido de su configuración como un campo plural de posibilidades, en y desde el cual coadyuvar a la constitución de subjetividades democráticas asociadas a la invención de otros sentidos de pertenencia y a la reinvención de nuestras democracias en América Latina. Muchísimas gracias. Hola, saludos a todos. Soy Pablo Camurri, ingeniero electricista y en telecomunicaciones, docente de la Universidad Nacional Experimental del Transporte en el Departamento de Electricidad, miembro como asesor técnico del Centro Internacional Miranda y como docente en el programa formativo para socialización de la ciencia, y miembro del colectivo Red de la Calle, que está dedicado a temas urbanos, popularización de las ciencias, animalismo y estudios de juventud. Bien, a nosotros los docentes, nuestros amigos los educadores, nos han enseñado que desde el punto de vista constructivista es importante lograr que el estudiante obtenga un aprendizaje significativo, el cual no es más que aquel en el cual las ideas expresadas simbólicamente interactúan de manera sustantiva y no arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe. Es decir, hay una interacción entre los conocimientos previos y los conocimientos nuevos. Y esa interacción no es literal y no es arbitraria. Durante ese proceso, los nuevos conocimientos adquieren un significado para el estudiante y los conocimientos previos adquieren nuevos significados o se consolidan en su estructura cognitiva. ¿Qué es lo que nos dicen? Es que el aprendizaje significativo es un proceso dialéctico en el cual las ideas previas o ideas ancla o subsunsores, como decía Ausubel, juegan un papel primordial y pueden jugar tanto a favor como en contra del proceso de aprendizaje. Una idea previa errónea puede ser un obstáculo para el aprendizaje. Por ejemplo, la idea de una partícula elemental como una bolita invisible con una masa muy pequeña que ocupa un espacio muy pequeño dificulta enormemente el aprendizaje significativo de qué es una partícula elemental. El átomo, como un sistema planetario en miniatura, también funciona como un obstáculo representacional para el aprendizaje de la estructura del átomo en la perspectiva de la mecánica cuántica, por ejemplo.
A ver, ¿cuántos de nosotros no hemos visto las partículas elementales representadas en los libros como pequeñas esferas coloreadas? Cuando en realidad un átomo se parece más a esto. Por lo tanto, el aprendizaje significativo no es sinónimo de aprendizaje correcto. Cuando el sujeto atribuye significados a un determinado conocimiento, anclándolo interactivamente en conocimientos previos, el aprendizaje es significativo independientemente de si esos conocimientos son los aceptados en el contexto de alguna materia de enseñanza. O sea, independientemente de si los significados atribuidos son también contextualmente aceptados, además de ser personalmente aceptados. Es decir, aunque sea un aprendizaje incorrecto. Por lo que es importante el uso de organizadores previos que sirvan como puente entre lo que el estudiante ya sabe y lo que él debería saber, con el fin de que el nuevo material pueda ser aprendido de forma significativa. El problema es que normalmente no hemos formado a nuestros estudiantes para eso y la tendencia es usualmente hacia el aprendizaje mecánico. ¿Qué factores son los que contribuyen a esa autogestión? Primero, el monitoreo activo y la regulación de los procesos cognitivos, lo cual es relevante en la medida en que los individuos hacen consciente su aprendizaje. La motivación es medular para la autogestión del aprendizaje, ya que es el motor que la impulsa. El estudiante que autogestiona su aprendizaje tiene un objetivo intrínseco o extrínseco que lo guía hacia el automejoramiento, a diferencia del estudiante que permanece pasivo recibiendo la instrucción que es determinada por una autoridad externa. Alrededor de este sistema de autoaprendizaje están los llamados sistemas de gestión del aprendizaje, que últimamente están muy de moda, ¿no? Que no son más que aplicaciones de software para la administración, documentación, seguimiento, presentación de informes, etcétera, de los programas de formación, y son construidos usando una variedad de plataformas de desarrollo, como por ejemplo el Java J2EE, o el Microsoft.NET, o el PHP, y por lo general emplean el uso de una base de datos como MySQL, Microsoft SQL, Server o Oracle como backend. Un ejemplo de esto es la plataforma Moodle, que tanto nos gusta últimamente porque está basada en software libre, de aplicación libre, etcétera. Bueno, en realidad no del todo libre, porque ya veremos, ¿no? Porque hace falta para montarle un servidor y los servidores no son libres, hay que pagarlos, ¿no? Y estos sistemas tienen características que los hacen ideales para la educación a distancia. Sin embargo, para poder aprovechar las principales ventajas de estos sistemas, hay que montar una plataforma adecuada en cada institución de enseñanza, la cual debe estar alojada en un servidor destinado a tal fin. Además, se requiere que tanto la institución como los instructores y estudiantes tengan acceso a Internet, no solo de banda ancha, sino también una conexión que sea confiable, que no se corte, ¿no? Y además que estén entrenados en el uso de estos sistemas de software, ¿no? Como ya sabemos, las limitaciones tecnológicas existentes en nuestro país por el momento hacen que estas condiciones raramente se puedan cumplir. Y tratar de insistir en el uso de estos sistemas en la gestión del aprendizaje solo podría provocar que se excluya a un número inaceptable de estudiantes, por lo que se necesita ser creativo en el uso de las tecnologías disponibles. Además, en mi opinión, el uso de los sistemas de gestión del aprendizaje permite mejorar el aprendizaje significativo correcto mediante la complementación de las clases presenciales. Sin embargo, sin la base tecnológica adecuada, solo podemos sustituir las clases presenciales por clases a distancia y desarrollar las actividades de forma casi exclusivamente asincrónica. Es decir, no se pueden hacer cosas donde haya cortas o estrictas restricciones de tiempo, debido a los problemas de conectividad que tienen tanto los profesores como los estudiantes, incluso las instituciones, ¿no? De este tipo de actividades, de cómo llevar a cabo este tipo de actividades, hay pocos ejemplos a disposición que orienten a los docentes, sobre todo en lo que respecta a las materias científico-tecnológicas. Y por eso propongo aquí una forma de estructurar una materia y sus actividades de modo que se pueda lograr los objetivos a pesar de las limitaciones y que intenta tomar en cuenta las recomendaciones y los estudios de los educadores. Primero, esto lo estamos haciendo en la materia radiocomunicaciones, que es de la carrera de telecomunicaciones de la Universidad del Transporte, la UNETRANS. Primero, como es usual, se presenta a los estudiantes el plan de la materia, sus contenidos y sus objetivos, pero haciendo énfasis en cuáles son las competencias que él debe desarrollar.
de modo que su esfuerzo se oriente hacia el desarrollo de tales competencias y no solo a la acumulación de conocimiento, que podría interpretar incluso como sin fin aparente, ¿no? Segundo, como lo que podemos hacer es sustituir una clase presencial por una clase a distancia, por lo menos en el caso que nos compromete o que nos compete, lo que se ha hecho es realizar videos tutoriales, donde el instructor explica los conceptos, aclara y complementa aquellos detalles que en la literatura no están expresados de manera clara para los estudiantes. Observemos, por ejemplo, que en la mayoría de los libros técnicos se explican conceptos cuya comprensión requiere de un buen manejo de las matemáticas, y muchas veces se muestran los resultados de un cálculo, por ejemplo, sin mostrar los pasos a seguir para obtener ese resultado, con la excusa del tiempo, o que usted ya debería saberlo, o del espacio de impresión del libro, etc. Desde mi punto de vista, esto no es más que un medio de crear dependencia. Es decir, te explico que algo se puede hacer, pero no soy muy explícito en cómo se hace. Por lo cual, si requerimos saber el cómo, vamos a tener que contratar al experto. Pero nosotros no pagamos ya por el libro una buena cantidad, son sobre todo los libros tratándose de libros técnicos que son muy costosos. Por eso que me parece que es indispensable que para que la clase sea útil, el estudiante no se limite a ver un tutorial donde se expone el contenido de un texto, sino donde además se facilite la información que falta en los textos, logrando de este modo hacer que las clases sean más útiles y más atractivas al estudiante, y en última instancia, logrando una verdadera popularización de la ciencia y no simplemente la divulgación de la ciencia. Adicionalmente a todo lo anterior, se dirige a los estudiantes hacia recursos complementarios en la red, tales como otros videos, documentos, laboratorios virtuales, etc. Y dándoles tiempo suficiente para descargar y ver los recursos, proporcionando varias vías de acceso. Por ejemplo, el video que se hace se puede colocar en Drive, en YouTube, en diferentes plataformas, de modo que el estudiante tenga diferentes maneras de acceder a él, incluso desde un celular. Una vez presentado el tema, se diseñan y se asignan una serie de actividades con el objeto de reforzar el aprendizaje. Esas actividades pueden ser, dependiendo del tema que se esté tratando, ejercicios de aplicación, investigaciones, realización de experimentos con recursos que sean de fácil acceso en casa, etc. Para eso se le asigna al estudiante un tiempo y se acuerda con el estudiante una estructura para la entrega de los resultados. ¿Cómo lo vas a entregar? ¿Va a ser un informe? ¿Van a hacer un video? Etcétera, ¿no? Todo esto en función de las limitaciones que puedan tener ellos y el docente de acceso a la red, ¿no? Durante este proceso se estimula al estudiante a que realice consultas al instructor, o sea, mientras están realizando las actividades, sean ejercicios, sean investigaciones, se lo estimula no para que trabaje solo, sino todo lo contrario, para que consulte constantemente mientras hace su tarea con el instructor y con sus otros compañeros. Para eso nosotros hemos utilizado la creación de un grupo en WhatsApp. El objetivo que tenemos es que los estudiantes hagan todas las actividades, es decir, que no se queden sin hacerlas, que no por entregar un trabajo que pidió la maestra, yo lo entregué por la mitad porque no supe hacer las tareas, sino que logre hacerlas todas, ¿no? Y además, de esa forma se estimula el trabajo en equipo y el apoyo entre los compañeros. Cuarto, en el caso de los ejercicios de aplicación y luego de que ellos entregan los resultados, se envía a los estudiantes un documento que contiene todas las respuestas correctas de los ejercicios que se propusieron. No solo las respuestas, sino que las respuestas están completamente desarrolladas de la manera más clara posible, lo cual usualmente brilla por su ausencia en los libros de texto. Y se les solicita que hagan una autoevaluación, comparando cada una de sus respuestas con la referencia que se les envió, y que devuelvan un formato que se diseñó con ese fin, con sus comentarios sobre los errores que cometieron. Luego, al instructor recibir las autoevaluaciones, hace comentarios sobre las autoevaluaciones que hicieron los estudiantes. Esos comentarios se le envían nuevamente a los estudiantes y este proceso se repite hasta que se logra un consenso entre el facilitador o el instructor y el estudiante y se procede a la evaluación definitiva de la actividad. Al final de cada tema se realizará una evaluación sumativa, un examen.
ese examen se debe diseñar de forma de que no haya un límite de tiempo demasiado estricto para su realización. Es decir, nosotros tenemos que diseñar las evaluaciones de manera que se eviten las trampas o la copia entre los estudiantes, como siempre. Como nosotros a distancia no podemos supervisar, tal como podemos hacer, por ejemplo, en un salón de clase, a los estudiantes mientras realizan el examen, entonces hay que dar la libertad para que lo realicen tranquilamente en el tiempo que puedan, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace esto? Cada evaluación tiene que ser primero diferente. Se le deben entregar evaluaciones exactamente iguales a todos los estudiantes, ¿no? Para evitar pues el asunto de las copias, ¿no? De que se sienten dos personas a hacer un mismo examen, ¿no? No solamente diferentes, sino que las preguntas que se hagan en esas evaluaciones tienen que estar orientadas hacia la aplicación de lo aprendido, proponiendo la resolución de problemas reales de ingeniería. Es decir, yo no te voy a hacer una pregunta donde te pongo un ejercicio que aparece en un libro, porque entonces, bueno, estoy provocando que, no sé, que te bajes el solucionario y te copies y listo, ¿no? Sino que te propongo la solución de problemas reales de ingeniería, para lo cual tienes que usar todos los recursos que has obtenido hasta el momento. Y eres libre de usar todos los recursos. La evaluación tiene que estar diseñada para que, no importa, de hecho, se estimule el uso de todos los recursos. Yo siempre le digo a mis estudiantes que ningún ingeniero hace un puente de memoria. Yo no pasaría por ese puente, no sé ustedes, ¿no? Y que los ingenieros en la vida real utilizan todo su material de apoyo y todos los recursos y simuladores y demás que tengan a disposición. De esa manera es que se deben pensar las evaluaciones, y así nunca vamos a tener problemas para darles el tiempo que requieran para hacer su evaluación. Por supuesto, ese tiempo que requieran es acordado con el estudiante y es algo lógico y razonable. Vale, entonces esta forma de hacerlo permite y estimula al estudiante para que haga uso de todos los recursos, tal como se da en la vida real. Y aunque se acuerde un tiempo determinado para la evaluación, de esta forma es posible ser más flexible, ¿no? Finalmente, cabe destacar que desde mi punto de vista, todo esto es solamente provisional, hasta tanto se pueda superar la crisis sanitaria y otras crisis, ¿no?, que no nos permiten el desarrollo normal de las actividades. Una vez superada esta situación, opino que se debe retomar en lo posible el contacto directo con el estudiante, que es indispensable para mí, ¿no? Y se deben usar los sistemas de gestión del aprendizaje como complemento para un aprendizaje significativo y correcto. Estamos en el siglo XXI y ¿por qué no vamos a utilizar los recursos del siglo XXI, verdad? Entonces, bueno, sin más, espero que esta experiencia les sea de utilidad y quedo a su disposición para las preguntas que puedan tener. Hasta luego.